Hola, ¿qué tal? En este ejercicio voy a calcular la derivada de esta función, que es f de x igual a e a la potencia menos 2 sobre 3 por x a la cuarta potencia más 3 sobre 2 por x al cuadrado. Entonces observo dos cosas. Primero, se trata de una función exponencial. En segundo lugar, observo que esta función depende de la variable x. Y entonces observo que la variable x, aquí en este ejemplo en particular, aparece aquí en esta parte, en el denominador. Entonces la derivada se puede obtener de diferentes formas. Yo aquí en este ejemplo lo voy a hacer de la siguiente manera. Antes de derivar, voy a subir esta variable x que aparece en el denominador. La voy a subir al numerador. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Esto es igual. Si en esta parte subo a la variable x al numerador, va a quedar menos 2 por x y cambio el signo del exponente a menos 4. Entonces si ya subí la x, la voy a borrar de aquí. Aquí en esta parte, si subo esta x al cuadrado al numerador, va a quedar 3 por x a la potencia menos 2. Y como ya la subí, la quito aquí de este denominador. Entonces lo único que estoy subiendo es la variable x. No estoy subiendo constantes ni nada que se le parezca. Únicamente estoy subiendo la variable, que en este caso es la variable x. Y al subir la variable cambia el signo del exponente. Entonces ahora sí, me voy a basar en esta expresión, la función escrita de esta forma, para obtener la derivada. Entonces yo conozco la fórmula que dice que si tengo e a la potencia u, la derivada de e a la potencia u va a ser igual a la misma e a la potencia u por la derivada del valor de u. Entonces esta es la fórmula que voy a utilizar para derivar a esta expresión que está aquí. Entonces esta fórmula que acabo de anotar aquí es la misma fórmula que la fórmula número 27 que aparece en este formulario de derivadas. Estas dos son la misma fórmula, solo que aquí en este formulario la fórmula se encuentra escrita con notación de Leibniz, mientras que aquí yo anoté la misma fórmula pero con notación de Cauchy. Pero las dos fórmulas dicen lo mismo, con diferente notación. Entonces lo primero que voy a hacer antes de empezar a derivar es identificar cuál es el valor de u en este ejemplo. Entonces en este ejemplo el valor de u es todo este exponente que está aquí. Menos 2 por x a la menos 4 sobre 3 más 3 sobre 2 por x a la menos 2. Todo eso va a ser el valor de u. Entonces para derivar esta función tengo que f' o derivada de f va a ser igual. Entonces esto que acabo de anotar correspondería a esta parte. A continuación me dice la fórmula que tengo que anotar a la misma e a la u. Entonces aquí voy a anotar a toda esta e a la u. O sea, voy a anotar todo esto otra vez aquí. E a la menos 2 por x a la menos 4 sobre 3 más 3 por x a la menos 2 sobre 2. Entonces esto que acabo de anotar es esta parte de la fórmula. A continuación me menciona la fórmula que lo que ya escribí lo tengo que multiplicar por la derivada de u. Entonces aquí escribo esto que ya anoté por la derivada del valor de u. Pero como ya se mencionó, el valor de u es todo este. Menos 2 por x a la menos 4 sobre 3 más 3 por x a la menos 2 sobre 2. Entonces en el siguiente paso, todo esto lo voy a anotar igual. Aquí en esta parte no hay ninguna operación, entonces todo esto, la e, la voy a anotar igual. Y voy a resolver la derivada de este término más la derivada de este término. Entonces va a quedar, derivada de la función f va a ser igual a e a la potencia menos 2 por x a la menos 4 sobre 3 más 3 por x a la menos 2 sobre 2. Entonces esto que ya escribí va a multiplicar, entonces aquí abro un paréntesis, a lo que resulte de esta derivada.
Entonces primero, si yo derivo este término va a quedar esta constante menos 2 tercios por el exponente menos 4. Y a la variable x se le resta 1 en el exponente, entonces va a quedar todo esto que ya escribí por x a la potencia menos 4 y le resto 1. ¿Por qué razón? Porque así lo dice la fórmula de las fórmulas básicas, que dice que si se tiene x a la n, la derivada de x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. Entonces esta es la fórmula que estoy aplicando aquí. Pero se supone que yo esas fórmulas ya las domino, entonces no las voy a explicar tan a detalle. Luego, para derivar a este segundo término va a quedar esta constante más 3 medios por el exponente menos 2. Entonces queda más 3 medios por el exponente menos 2. Y a esta variable x que está a la potencia menos 2, le voy a restar 1 en el exponente. Entonces aquí queda menos 2 menos 1. Entonces ya tengo estas dos derivadas. Entonces ya cierro este paréntesis. Bueno, están planteadas las derivadas. Falta resolver estas operaciones que están aquí planteadas. Entonces en el siguiente paso, todo esto se escribe igual. Aquí no hay ninguna operación, aquí queda exactamente lo mismo. Derivada de f es igual a e a la potencia menos 2 por x a la menos 4 sobre 3, más 3 por x a la menos 2 sobre 2. Todo esto por... Aquí voy a multiplicar este menos 2 por menos 4, resulta 8 positivo. Entonces aquí anoto 8 positivo sobre... Aquí tengo 1 invisible, entonces queda 3 por 1, resulta 3. Entonces queda 8 tercios. Aquí la variable x me va a quedar x a la potencia menos 4 menos 1, resulta menos 5. Aquí en esta parte observo que tengo este menos 2 en el numerador con este 2 en el denominador. Entonces tengo la división de menos 2 entre 2. Menos 2 entre 2 resulta menos 1. Entonces únicamente me queda más 3 por el menos 1 que resultó de aquí. 3 por menos 1 resulta menos 3. Esta variable x me va a quedar a la potencia menos 2 menos 1, resulta menos 3. Entonces aquí va a quedar x a la potencia menos 3. Y cierro este paréntesis. Este ya es el resultado de la derivada de la función f. Sin embargo, si alguien desea o si a alguien le piden que estos exponentes aparezcan con signo positivo, pues lo único que se tiene que hacer es aplicar leyes de los exponentes y cambiar las variables hacia el denominador de la siguiente forma. Lo voy a copiar tal cual para explicarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esta variable, su exponente, sea positivo, lo único que tengo que hacer es escribirla en el denominador. Entonces quedaría menos 2 sobre 3 por x a la potencia 4. Y ya la borro de arriba. Esta x a la menos 2, si la bajo al denominador, va a quedar x a la potencia 2 positivo. Y ya la borro de arriba. Esta x la bajo al denominador y queda 8 sobre 3 por x a la quinta potencia. Esta x a la menos 3 la bajo y queda menos 3 sobre x a la 3 positiva. Entonces esta es otra forma en que se puede encontrar este resultado. Sería e a la potencia menos 2 sobre 3 por x a la cuarta potencia más 3 sobre 2 por x al cuadrado. Todo esto por 8 sobre 3 por x a la quinta potencia
menos, aquí me faltó borrar este, entonces menos 3 sobre x al cubo. Entonces nada más no olvidar que todo esto es un exponente, entonces todo esto se escribe como exponente un poquito más pequeño, como un superíndice de la e. Entonces aquí nada más para enfatizarlo un poco, voy a hacer el exponente de la e un poco más pequeño. Por último, muchas veces se acostumbra a escribir primero este resultado antes de la e, aunque se conoce que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, es decir, primero puedo escribir este factor y después este factor, o al revés, primero escribo a este factor y después escribo a este factor de la e de la siguiente forma. Primero escribo este factor, 8 tercios por x a la menos 5 menos 3 por x a la menos 3, todo esto por e a la potencia menos 2 por x a la menos 4 sobre 3 más 3 por x a la menos 2 sobre 2. Entonces el orden de los factores no altera el producto. Y lo mismo con este resultado escrito de esta forma. Esto es igual. En la mayoría de las ocasiones se acostumbra a escribir primero a este resultado. Y todo esto multiplica a la e a la menos 2 sobre 3 por x a la cuarta más 3 sobre 2 por x al cuadrado. Entonces el orden de los factores no altera el producto en una multiplicación. Entonces el resultado de la derivada de la función f se puede encontrar de cualquiera de estas formas. Cualquiera de estos resultados es correcto. Y por ejemplo, para realizar otros cálculos en la calculadora, resulta más sencillo utilizar el resultado escrito de esta forma, con toda la variable en el numerador. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.